Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. Los Reyes han presidido esta mañana la tradicional Pascua Militar, acto en el que también ha estado la princesa de Asturias y al que no ha asistido el presidente del Gobierno de viaje en París. En medio de la incertidumbre internacional tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, la ministra de Defensa ha defendido el multilateralismo y el cumplimiento del ordenamiento jurídico internacional. Que este gran país, que es España, del que tan orgullosos nos sentimos, siga siendo un referente de compromiso con la defensa de los valores reconocidos en nuestra Constitución, en la Declaración de Derechos Humanos y en el pleno respeto al ordenamiento jurídico internacional, fuera de cuyo marco no hay actuaciones legítimas posibles. Referencias de Margarita Robles también a Ucrania y a Gaza. El rey Felipe VI, por su parte, ha reivindicado el papel del ejército frente a las amenazas que dice llegan al corazón de Europa. Porque el año 2025, con sus múltiples conflictos bélicos, crisis y tragedias humanitarias, nos deja una sensación creciente de amenaza. Una amenaza que llega al corazón de Europa y vuelve a evidenciar cuán valioso, cuán necesario es tener unas Fuerzas Armadas con un alto grado de formación y adiestramiento. Y siguen las reacciones en nuestro país a la intervención de Estados Unidos en Venezuela y a la captura de Nicolás Maduro. Desde Sumar, Enrique Santiago exige que se restaure la legalidad internacional. Es evidente que la diplomacia internacional tiene que intervenir y la diplomacia venezolana tiene que intervenir, y es evidente que hay que restaurar la legalidad internacional. El espectáculo en la comparecencia de Maduro ante ese tribunal de Nueva York, donde se le presentaban unas acusaciones de narcotráfico que no están registradas en ningún tribunal del mundo. BBVA, Repsol, Telefónica y hasta 60 empresas siguen con especial atención lo que sucede en Venezuela, aunque sus inversiones en el país han ido menos. Hay en juego una relación comercial de unos 1.300 millones de euros. Empresas que en el caso de BBVA, Telefónica y Repsol cotizan dentro de un IBEX 35 que opera hasta ahora con subidas del 0,46% en una nueva jornada de máximos históricos para el selectivo español. Roberto Soltes, de Singular Bank. Está imparable, tiene ese impulso enorme del sector bancario, como un índice que además tiene muy buenas compañías en comparación con otras, y lo único que ha sido un proceso sobre todo de normalización de unas valoraciones que estaban muy deprimidas, igual que ha sucedido en Italia, en el Reino Unido, en China, en Japón, en muchos otros mercados el año pasado, así que cabe esperar que en 2026 tenga ya un comportamiento más alineado con el crecimiento de beneficios, que no va a ser demasiado potente, va a estar en el orden del 7-8%, y ya llevamos parte consumido en estas primeras 3 sesiones del año. IBEX 35, que sube hasta ahora un 0,46%, 17.696 puntos. Recortes para París del 0,28%. El DAX alemana se revaloriza un 0,37%, mientras que el Eurostoxx 50 opera con un tímido recorte del 0,07%, 5.919 puntos. En el mercado de divisas, el euro cede frente al dólar abajo un 0,13%, se compra y vende a esta hora a 1,1699 dólares. En el mercado de materias primas sube el barril de referencia en Europa. El Brent arriba un 0,39%, se coloca en los 62 dólares. Y tono dispar el que presentan hasta ahora los futuros americanos en una jornada que estará marcada por la publicación de los datos de PMI en Estados Unidos, pero también por las declaraciones de Thomas Barkin, miembro de la FED. En clave empresarial, el foco estará puesto, entre otros, en Nvidia, después de que su director ejecutivo haya asegurado que los chips de inteligencia artificial de próxima generación ya están en plena producción. Con todo, como decimos, futuros americanos que presentan hasta ahora tono dispar. El futuro sobre el Dow Jones de Industriales cotiza con una ligera corrección del 0,05% a 48.952 puntos. Tono muy plano también el que presenta el futuro sobre el S&P 500, arriba un 0,04%, 6.905 puntos, mientras que el futuro sobre el Nasdaq 100 se revaloriza un 0,22% a 25.455 puntos. Y cunde la preocupación en Europa después de que Donald Trump haya vuelto a poner sus ojos en Groenlandia. Los líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, Reino Unido, Dinamarca, así como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han reafirmado la postura de Europa de que Groenlandia pertenece a su pueblo y que corresponde a Dinamarca y al territorio autónomo decidir sobre sus asuntos. Declaración conjunta de los líderes europeos antes de la cumbre de la coalición de voluntarios para Ucrania, que se reúne este martes en París.
Otras noticias. 6.703 es el número premiado con el gordo del sorteo extraordinario de la Lotería del Niño, número premiado con 2 millones de euros por serie, 200.000 euros al décimo. El 0, el 6, el 7, el 0, el 3, 6.703. Número 6.703. 2 millones de euros en cada serie. Aproximaciones de 12.000 euros cada una para los números 6.702 y 6.704, anterior y posterior respectivamente al número extraído. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Sintonizan Radio Intereconomía. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. El 6 de octubre de 1979 marcó un antes y un después en la política monetaria de Estados Unidos y el mundo. Aquel sábado se produjo el shock Volcker, una medicina amarga pero eficaz que contuvo la inflación, restauró la credibilidad del dólar y de la Reserva Federal. Para ponernos en contexto, nos trasladamos a finales de los años 70. Estados Unidos afrontaba una enorme inflación, elevado desempleo y un dólar débil mientras los precios del petróleo se disparaban. Ante este panorama, el entonces presidente de la Fed, Paul Volcker, no tuvo más remedio que actuar. Convocó una reunión de emergencia del Comité Federal de Mercado Abierto la noche del 6 de octubre. En la reunión, el Banco Central decidió dejar de enfocarse en los tipos de interés y pasó a controlar directamente la cantidad de dinero en circulación. Fue una decisión antipolítica que demostró la independencia de la Fed. Volcker sabía que los efectos positivos serían visibles a largo plazo. Sin embargo, a corto plazo la economía experimentó un fuerte aumento en los tipos de interés y 2 recesiones consecutivas. Pero con el tiempo la inflación fue contenida y se sentaron las bases de una nueva etapa de estabilidad económica. El shock Volcker del 79 no solo transformó la economía estadounidense, sino que también tuvo un impacto global. Marcó el inicio de una política monetaria más independiente centrada exclusivamente en los precios. Su enfoque sirvió de inspiración para otros bancos centrales como el Bundesbank, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo. A continuación les ofrecemos la redifusión del siguiente programa. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Más allá de acuerdos, de encuentros, desencuentros, es evidente que la cita en Seúl entre Xi Jinping y Donald Trump era mucho más que un capítulo comercial, en realidad un punto de inflexión simbólico, el momento en el que el hegemón y su aspirante se miran frente a frente, no como adversarios circunstanciales, sino como potencias que por primera vez se reconocen mutuamente como pares en esa partida global. Trump, fiel a su estilo, ha resumido esa sensación en una fórmula que los diplomáticos estadounidenses llevan años intentando evitar. Dijo, en el quicio de la puerta de su avión, que lo afrontaba como un G2, como la cúspide de la geopolítica mundial. Con esa frase, más que con ningún otro documento firmado, concede a China, Trump, desde la hegemonía de la primera potencia mundial, el estatuto de las cifras que Pekín, por otro lado, certifica con hechos, no con palabras. Xi, por su parte, responde con serenidad calculada, asegurando que no ha acudido a Seúl con intención de desafiar a nadie. Palabras suaves que demuestran que no necesita
impactar a nadie y que es todo esto una victoria silenciosa, porque ha llegado al nivel en que su sola presencia ya se percibe como un desafío, como un contendiente a tener en cuenta. La cumbre se producía tras meses de la nueva guerra arancelaria, con unas reglas que no son ya inamovibles, las que interpone Washington. El arsenal económico de China demuestra ser una forma de disuasión mucho más eficaz que las bases militares. La asimetría psicológica que demuestra y que esconde, por otro lado, el significado geopolítico del encuentro, nos deja entrever que el líder chino a lo que ha acudido a Pekín es a consolidar una narrativa, no a hacer ganancias inmediatas que no necesita, mientras que Trump, por su parte, en la pura lógica también del capitalismo liberal y sometido a elecciones estadounidense, buscaba victorias en titulares. Entre tanto, China seguía construyendo su legitimidad en el proceso. Desde el punto de vista chino, la cumbre es la escenificación de un equilibrio. La suspensión de las restricciones a la exportación de tierras raras, lejos de ser una muestra de debilidad, lo que hace es exhibir por parte de China el control de la llave de un recurso sin el cual el complejo militar industrial estadounidense no puede funcionar. Y entonces tiene a bien la otra parte, el otro que se sienta como un par a la misma mesa, decir, bueno, no te preocupes que yo levanto la mano y te permito, todo con una muestra de moderación calculada, un estilo clásico del partido en el poder en Pekín cuando percibe que el tablero se ha movido a su favor. Y es que en la semántica de la política china, seguir por el buen camino, como dicen en los comunicados oficiales, significa que siguen llevando las riendas, que controlan el proceso, que el otro no es el que marca la dirección. No es que China se haya hecho invulnerable, ni muchísimo menos, tampoco tiene las cifras para plantarle cara en igualdad de condiciones ahora mismo a Estados Unidos, sino que lo que ha conseguido es que el coste de que Estados Unidos la dañe sea demasiado alto para el propio Estados Unidos y para el sistema global, y ahí ya tiene garantizada que no es vulnerable. La interdependencia, el arma blanda con la que Occidente creyó domesticar el ascenso chino, se ha convertido precisamente en el escudo que protege a Pekín. China no necesita desafiar a Estados Unidos porque el tiempo juega a su favor. Es imprescindible en todas las estructuras montadas que tenemos ahora mismo en el mundo. Para Pekín eso es una oportunidad histórica, es un espacio para presentar su propio orden como una alternativa pragmática y no ideológica. En el fondo, al final, después de esta reunión, de esta cumbre, todos ganan, uno a corto plazo y otro a largo plazo. Trump anuncia compras de soja, reducciones de aranceles, sí habla de cooperación, de diálogo. Ambos saben, sin embargo, que lo que está en juego ahora mismo no es un contrato comercial concreto, es la arquitectura misma en lo geopolítico del siglo XXI. Trump necesitaba una victoria rápida antes de la visita a Pekín en abril. Sí, necesitaba también, porque también tiene necesidades, a pesar de que aquello no es una democracia, una foto que confirmara su condición de iguales, porque eso es lo que tiene que vender al pueblo chino. Y ambos han obtenido lo que buscaban. ¿Qué mensaje nos deja esta cumbre al resto del planeta? Que hemos entrado en un tiempo de simetrías imperfectas, donde ninguna potencia se impone claramente del todo, ninguna tampoco, cuando son relevantes, como es este caso, puede ser ignorada. Quizá dentro de unos años no recordemos esta cumbre de Seúl por lo que se pactó en concreto, por el porcentaje exacto de aranceles que se disminuyeron o por las toneladas de soja que ha decidido volver a comprar para alivio de un colectivo de votantes de Trump, como son los agricultores del medio oeste estadounidense. No se va a recordar por nada de eso, se va a recordar probablemente por haber sido el lugar donde se escenificó por primera vez la coexistencia entre el viejo imperio y el nuevo, donde el lenguaje del poder y del dominio empezó a mutar hacia la contención y donde los chinos, que tienen larga mirada al frente pero también al pasado, empezaron a sentir que los tratados desiguales de Nankín ya no valen nada, ya son papel mojado. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde.
Ponemos la mirada en 2026, su geoeconomía y su geopolítica, y para ello nada mejor que ahondar en las perspectivas de Carmiñac para el próximo ejercicio, que toca todos los asuntos fundamentales, los que van a condicionar el año próximo y que desgranamos desde ya con el economista jefe de Carmiñac, con Rafael Gallardo. Rafael, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Las perspectivas de Carmiñac para 2026 plantean que el crecimiento mundial se va a mantener en el 3% en 2026, a pesar de que las condiciones financieras se quedan acomodaticias y de una aceleración en el ciclo del crédito. Rafael, ¿qué impide que el ciclo económico global vuelva a acelerarse en condiciones tan favorables? Sí, es la paradoja de que, vivimos con esta paradoja desde el año 2023, diría. Es decir, que por un lado hay una suavización monetaria que provoca un crecimiento al mismo tiempo no puede superar el 3%. Y nosotros lo explicamos principalmente a causa del riesgo geopolítico, que sigue siendo muy alto. Y bueno, para el 2026 podemos decir que este riesgo geopolítico va a bajar en el eje China-Estados Unidos, con una visita oficial de Donald Trump en abril en Pekín, pero al mismo tiempo va a aumentar en Europa, porque si se firma una paz en Ucrania sería una paz muy inestable y también es una invitación a que Rusia aumente su presión sobre los otros países de la OTAN, es decir, Bulgaria, Polonia y los estados bálticos. Uh-huh. Uno de los motores clave que identificáis es el boom de la inversión en inteligencia artificial. Y claro, que el boom está ahí, es obvio, pero la pregunta que uno se hace ¿es estructural? Sí, nos parece que es una revolución tecnológica, así que es estructural. Y bueno, cuando miramos a varios estudios académicos o por los bancos de inversión, bueno, si haces un promedio, podemos esperar un aumento de las ganancias de productividad alrededor de 1.5% por año, que es como doblar el crecimiento de la productividad. Que podría desembocarse a lo largo de 10 años. Y eso, si calculamos el valor presente descontado neto de esas ganancias, nos genera como 20 billones de dólares. Es decir, que existen oportunidades de beneficios enormes. La problemática es decir, quién va a beneficiar de esto, cómo se va a compartirse este beneficio entre las empresas, entre los usuarios, entre el capital y el factor laboral. Así que existe mucha incertidumbre, pero no cabe la menor duda que va a continuar este ciclo de inversión. De hecho, yo veo una derivada preocupante, ¿no? Esa comprensión por parte de muchos ya de que la riqueza en renta variable que generan las acciones de inteligencia artificial, al final, como conclusión, no viene a ser otra cosa que el reflejo de la depreciación del capital humano, ¿no? Por una tecnología revolucionaria que lo que viene es a sustituir mano de obra, ¿no? Exactamente, es la segunda paradoja en nuestras perspectivas, es decir, que tenemos este aumento del mercado de la renta variable, esencialmente en Estados Unidos, en Europa, en Corea del Sur y Japón, que refleja este milagro prometido por la productividad de la IA, pero al mismo tiempo me parece que la juventud lo entiende confusamente, pero lo entiende que es una tecnología que no va a crear nuevos productos o nuevos servicios, sino que va a sustituirse al factor laboral y principalmente a los jóvenes que no tienen experiencia. Y así, por un lado, tienes este efecto de riqueza que beneficia a los jubilados, por ejemplo, que tienen sus ahorros en la renta variable, pero al mismo tiempo la generación de los jóvenes no benefician del aumento de la renta variable, sino sienten que su propio capital laboral, es decir, que su capacidad a ganar salarios a lo largo de su vida
está disminuyendo. Y así que este efecto de riqueza de la IA no puede generar un crecimiento más fuerte de la economía. Y entonces estamos como atrapados en este régimen de crecimiento débil. Uh-huh. Rafael, vuestro texto, vuestro trabajo a la hora de evaluar ese 2026 que va a entrar, señala 3 pilares para el crecimiento muy claros: la inteligencia artificial, la seguridad nacional, pero también el despilfarro fiscal. ¿No te parece preocupante que el dinamismo de la economía el año próximo vaya a depender de motores que son al final poco convencionales? Sí, son motores, como lo acabamos de discutirle, que no pueden generar un crecimiento fuerte. Si miramos a cada uno, la inteligencia artificial, acabamos de decir que hay un efecto de riqueza gracias a las promesas de productividad, pero que no se puede compartir entre las generaciones y que al contrario, la riqueza de los jubilados es la pobreza, el empobrecimiento de la juventud. Así que, es como un juego que se suma a cero. El segundo son el gasto en lo que llaman la seguridad nacional, es decir, el gasto militar y también el gasto en recrear cadenas de suministro más estables, es decir, que, bajar nuestra dependencia a China. Eso es una fuente de pérdidas de productividad, porque recreamos algo que ya existe en China. Y el tercero es el laxismo presupuestario, que por un lado podría encontrarse limitado por una rebelión del mercado de bonos, y también existe en economía el concepto de equivalencia ricardiana, es decir, que los hogares en un país donde ven que no es sostenible la trayectoria de las finanzas públicas, estos hogares van a anticipar un aumento de los impuestos en el futuro y así preparen este aumento de los impuestos aumentando su propio ahorro. Es decir, que existe un desahorro público, pero un crecimiento del ahorro del sector privado. Así que al fin y al cabo, estas fuentes de productividad, de crecimiento, no pueden convertirse en un régimen más robusto de crecimiento. Además, tenemos un tipo de crecimiento que al final está empujando a los gobiernos a practicar políticas más y más populistas. ¿Qué tipo de populismo económico ves tú más extendido en 2026? Y sobre todo, ¿por qué es tan difícil, una vez que se entra en esa deriva, dar marcha atrás, revertirlo? Sí, es que este régimen de crecimiento, como lo decías, es un crecimiento débil, pero es también una fuente de desigualdad social y de frustración intergeneracional. Así que se explica que aunque tenemos un crecimiento que podría parecerse aceptable en muchos países y también la inflación ya no es tan elevada como 3 años atrás. Nos acercamos del 3% en Estados Unidos, estamos cerca del 2% en Europa, pero la gente se siente muy, muy frustrada con eso. Y entonces eso se encuentra en las elecciones con una presión populista muy fuerte, que se encuentra con más programas sociales, más gasto social. Y si nos focalizamos en el caso de Estados Unidos, es muy importante porque el año que viene será el año de las elecciones de mitad de mandato y ahora con su índice de popularidad, Donald Trump va a perder al menos la Cámara de Diputados. Y así que él va a ampliar este populismo, no solo va a hacer más recortes fiscales para los hogares, pero también una tentativa de regulación bancaria, también poner más presión sobre la independencia del Banco Central. Y al final, algo que me parece completamente loco, hay una tentativa de bajar el precio del petróleo con una aventura militar en Venezuela.
pero con Donald Trump tendremos más sorpresas, me parece, el año que viene. Sí. En esa lógica que estabas planteando, Rafael, en torno a las midterm y a un estímulo económico acelerado por parte de esos intereses electoralistas de Trump, eso es lógico que suceda, ¿no? Porque quiere ganar las elecciones, pero ¿eso qué efectos inmediatos puede tener en la economía estadounidense? Porque al final es una expansión fiscal en toda regla. Sí, exactamente. Y entonces lo que esperamos como resultado de eso es un regreso de la economía americana en una situación de sobrecalentamiento, porque por una parte tienes una economía donde el lado de la oferta va a enfrentarse con un techo al 2%, particularmente porque Donald Trump sigue con una política muy restrictiva al nivel de la inmigración, aún más después de los atentados que tuvimos la semana pasada, y al mismo tiempo está empujando la demanda, una demanda más fuerte con su paquete fiscal, sus demandas de bajada de tipo del Banco Central, y así, bueno, la inflación no se puede regresar a la meta del 2%. Y al fin y al cabo tienes una economía que va a enfrentarse con un techo al 2% y una inflación que se quedaría alrededor del 3%. Y lo que nos molesta es que el mercado está integrando en los precios ahora una economía creciendo al 3% y una inflación al 2%. Pero desde nuestro punto de vista va a ser el contrario. Entonces, ¿podríamos, Rafael, considerar ese 3% como el nuevo suelo estructural de los precios en Estados Unidos? Sí, claramente. Me parece que, bueno, incluso antes de Donald Trump, me parece que escuchando a los discursos de los miembros de la Reserva Federal, la Fed, ya habían aceptado en su cabeza que el suelo para la inflación sería 3%, y con el efecto negativo de las políticas de Trump, es decir, los aranceles, las restricciones a la inmigración, el techo del crecimiento sería del 2%. Así que es un cóctel bastante tóxico para los mercados. No quiero ser demasiado pesimista porque sabemos que van a llegar los efectos de la IA en esta economía, pero está demasiado temprano para contar con ellos en el 2026. Hemos hablado de la Fed, de políticas monetarias. Las perspectivas de Carmiñac recogen una monetización forzada por parte de los bancos centrales. ¿Tú crees que estamos ante el final de ese marco ortodoxo que viene definiendo la política monetaria de esos bancos centrales desde los años 80? Sí, absolutamente. Vemos que existen bancos centrales como la Banca de Inglaterra, la Fed, el Banco de Japón, que ya han aceptado un nivel de inflación por encima de la meta de 2% desde varios años, y ahora se encuentran con una presión política muy fuerte. En Japón, por ejemplo, tienes un banco central que ya perdió su independencia de manera casi formal hace 12 años. Y en Estados Unidos estamos en un proceso de pérdida de la independencia. Así que nos quedamos con el Banco Central, cuya independencia está protegida en la Constitución de la Unión Europea. Y bueno, diría que ha hecho una buena tarea de defender este dogma. Y también su trabajo sobre la inflación era muy diferente de lo que hicieron los otros bancos centrales. Es decir, que el Banco Central de Europa se dijo, bueno, tengo 3 años para llevar la inflación de regreso al 2% después de los choques de la guerra en Ucrania y del COVID. Y bueno, diría que han sucedido. Pero para los demás, sí, tenemos muchas dudas. Y
Pensamos que vamos a entrar en un nuevo régimen de inflación estructural. No es una inflación totalmente descontrolada como en los años 70, pero es una inflación cuya media, el promedio sería alrededor de 3%, pero con más volatilidad que durante el régimen precedente. Ese Banco Central Europeo que tiene una papeleta complicada, planes laxos fiscales como el de Metz en Alemania, falta de disciplina en Francia, un caminar hacia una unión fiscal de facto no reconocida, pero claro, en paralelo también perspectivas que nos dicen que el BCE no va a poder recortar tipos, salvo que pase algo gordo con la deuda francesa. Es muy complejo el papel ahora mismo del BCE, ¿no? Tiene, por un lado, esa baja productividad de las economías europeas, pero, por otro lado, miedo a una crisis de bonos. No quisiera yo estar en el pellejo de Christine Lagarde. Claramente, yo tampoco. Tú lo has dicho muy bien. Es decir que, han logrado recuperar una inflación cerca de la meta, pero al mismo tiempo... si la economía no es tan mal, hemos digerido bastante bien hasta ahora el choque de los aranceles de Trump, pero al mismo tiempo tenemos esas dudas a largo plazo con el modelo económico alemán que nos parece quebrado. Alemania tiene el precio de la energía el más alto de los países desarrollados y al mismo tiempo el precio de la mano de obra en Alemania es 5 veces el precio de la mano de obra en China, por ejemplo. Y China ya está en la frontera tecnológica. Así que se puede poner la pregunta, ¿no deberían anticipar esto y cortar los tipos más? Pero lo que lo impide es que tenemos sorpresas negativas sobre la productividad cada trimestre. El Banco Central tiene que revisar a la baja sus previsiones de productividad, entonces que no pueden cortar los tipos. Y por otro lado, como lo decías tú, hay también el riesgo extremo de una crisis de bonos en Francia, y por eso le forzaría a monetizar la deuda francesa, que en mi parecer podría desembocar una crisis existencial para la zona del euro. Entonces, que están como tetanizados entre estos dos riesgos, un repunto de la inflación que va a alimentar más populismo en los gobiernos y más déficit fiscales, y por otro lado, el riesgo de mantener para una periodo demasiado larga un sesgo monetario excesivo y que podría desembocar una crisis soberana en Francia. Has mencionado China, segunda economía del mundo, transicionando hacia una economía de guerra, monetización del déficit, pero que corre peligro o puede correrlo su moneda, su renminbi, la confianza internacional en ella, quizá lo sostiene por un superávit comercial que sigue siendo abrumador. Sí, claramente. Y como ya lo discutimos en un previo episodio, llamamos este régimen de crecimiento un régimen de depredación exportadora. Es decir, que China acumula demasiadas inversiones y está exportando su propia deflación. Y eso no puede mantenerse porque hay una subida del proteccionismo por todas partes del mundo. No es solo en Estados Unidos que se habla muy fácilmente de poner aranceles contra las importaciones chinas. Pero siguen con este modelo y vemos que si las cosas no pasan tan bien como lo querían, es decir, que el crecimiento no es cerca del 5% como lo querían, hacen un nuevo cheque fiscal, nuevo estímulo, nuevo gasto público. Y eso lo pueden financiar con una monetización del superávit comercial. Y eso pueden continuar a hacerlo porque tienen un control total del banco. Y así es una economía que por ciertas partes parece totalmente soviética. Es decir, hay la dirección
y la inversión de los ahorros domésticos es totalmente dirigista, hecha por el Estado, y al mismo tiempo hay una economía exportadora que está en la frontera tecnológica y súper competitiva. Pero es un modelo tan extremo que no se puede sostener. Entonces, como lo preguntabas, ¿cuándo pueden continuar haciéndose? Me parece que a lo largo de este superávit comercial, mientras se mantiene este superávit, lo pueden monetizar sin arriesgar un colapso de la divisa. Y entonces en el 2026 es lo que esperamos, es decir, un crecimiento que puede mantenerse con un suelo a los 4% y con más gasto publicado que se financia con la monetización por el Banco Central. Tenemos que hablar también de Japón. Se habla de un escenario casi de Truss japonesa, ¿no? Como Liz Truss. La nueva primera ministra Takaichi quiere el Abenomics, pero es una receta compleja, ¿no? Según leo en vuestro informe, porque en una economía sobrecalentada, pues no es lo que conviene, ¿no? ¿Qué detonantes pueden precipitar un cambio en la política nipona, teniendo en cuenta también que nos puede dar a lo mejor algún sustito? Sí, claramente. Nosotros pensamos que es un policy mix muy peligroso. Resucitar el Abenomics, es decir, hacer un estímulo presupuestario en paralelo de una política monetaria muy acomodaticia, y al mismo tiempo hacer reformas estructurales. Son los tres lados de Abenomics. Ahora hacerlo con un yen, una divisa que es tan débil, con una inflación que ya se ubica alrededor de 3%, y también con una exasperación de la población, con esta inflación, con el nivel del turismo, por ejemplo, es muy peligrosa a nivel macroeconómico, sino también político. Y bueno, lo que podría desencadenar este Liz Truss momento sería una debilitación del yen más allá de los 160, que fuerza una intervención del gobierno, el Ministerio de Finanzas, o también una inflación que de repente acelera de nuevo más allá de los 3%. Y en esa situación me parece que el Banco Central podría convencer al gobierno que hay que subir los tipos, hay que normalizar la política monetaria, hay que intervenir en el mercado de divisas, pero si intervienen en el mercado de divisas, ¿cómo lo hacen? Es decir, que el Ministerio de Finanzas japonés tendría que vender activos en dólares, es decir, títulos de deuda norteamericana, vender esos para comprar yen. Y eso podría debilitar el mercado de los bonos en Estados Unidos. Y eso sería muy peligroso para un mercado americano, donde vemos que ya existen tensiones no solo al nivel interbancario, pero también en la prima de riesgo sobre la parte larga de la curva de tipos, es decir, en los tipos a largo plazo. Tenemos, Rafael, 3 minutos y tengo 3 preguntas. Hemos generado un panorama en el que hay mucho estímulo fiscal simultáneamente. ¿Quién pone la disciplina ahora mismo en la economía global? Precisamente hablabas de los bonos. ¿Solo los mercados de bonos? Sí, me parece que estamos en una era del populismo, y entonces es una batalla entre, por un lado, los gobiernos que quieren ganar las elecciones, entonces escogiendo políticas más populistas, pero al mismo tiempo eso se basa en dinámicas de deuda que no son sostenibles, y por eso lo que tememos es que exista una rebelión muy generalizada de los mercados de bonos, y eso podría forzar un giro político masivo, pero a través de un episodio de volatilidad en los mercados financieros. Uh-huh. Leyendo vuestras perspectivas, se ve que muchos activos cotizan ya a precio de final de ciclo, pero el ciclo se va prolongando. ¿Cómo navega entonces un inversor un ciclo que madura pero que no culmina?
Sí, es decir, que lo que hacemos es decir que, bueno, existe este crecimiento, entonces podemos estar en los activos de riesgo como la renta variable, el mercado de crédito, pero las valoraciones están bastante altas y al mismo tiempo vulnerables a alza de tipos de interés. Así que en los activos de riesgo preferimos diversificar hasta países emergentes, ponernos en la cadena de suministro de la IA, pero no en los proveedores de la IA directamente, como los hyperscalers. Y al mismo tiempo, esta característica que estamos a finales de ciclo significa que evitamos los bonos soberanos, porque lo que tenemos, lo que tememos es una subida de los tipos a largo plazo. Esta te la pido ya súper corta. 2026 va a ser un año donde se va a desordenar la economía. ¿Qué riesgo es el que tú observas mayor para un inversor global? 30 segundos. Te diría dos cosas. Primero, este estallido de la burbuja de la IA nos parece el riesgo número uno. Y el segundo es el riesgo que se acabe las operaciones de portaje en yen, es decir, los yen carry trade, es decir, una subida muy fuerte y desconectada de la política en la divisa japonesa. Pues con esas reflexiones terminamos este repaso exhaustivo de lo que puede suceder el año próximo a partir de esas perspectivas económicas de Carmignac. Hemos contado para ello con Rafael Gallardo, economista jefe de Carmignac. Como siempre, hemos aprendido mucho de tus palabras. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, Rafael. Hasta luego. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. En un momento en el que la seguridad europea atraviesa uno de sus mayores desafíos desde el fin de la Guerra Fría, NB8, un foro que reúne a los países nórdicos y bálticos, gana protagonismo. Es una herramienta más de las muchas que se están poniendo sobre la mesa. La invasión rusa de Ucrania, la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN, las crecientes amenazas híbridas en la región, se están convirtiendo a grupos como este en claves para la estabilidad del continente. Conocer su papel, sus limitaciones, sus perspectivas resulta hoy más necesario que nunca, y más en esta jornada con las noticias que tenemos. Para eso, hablamos ya con Armando Jiménez San Vicente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. Armando, un placer tenerte con nosotros. Buenas tardes. El placer, como siempre, es mío, Rafa. Un poco por contextualizar, y aunque podamos centrarnos posteriormente también incluso en la actualidad, ¿qué es exactamente NB8? ¿Quiénes lo integran o qué focos lo integran? Fíjate que no se escucha mucho en la prensa general, se desconoce, pero es un grupo particularmente fuerte e importante. El NB8, como bien lo dice, son los países nórdicos, 5 de ellos, y los 3 países bálticos. Ha sido clave en la integración económica, rápida integración económica y mejora del ingreso medio de los 3 países bálticos que se incorporaron después del 91 a lo que es Europa y después a la Unión Europea. Estamos hablando de Estonia, Lituania y Letonia. Y sucede que estos países también son los que tienen una frontera común con Rusia, igual que Ucrania, de 2.555 kilómetros, y de alguna manera son los más vulnerables a ataques. Tradicionalmente lo ha sido Ucrania. Todas las invasiones entraron por los grandes prados ucranianos. Es la región para acceder realmente hacia lo que ahora es Rusia. Lo vimos con Napoleón, lo vimos con Hitler.
Efectivamente. Pero la historia, como tú bien apuntas, también en el siglo XVIII, el siglo XVII, con esa Suecia, que era en aquel momento una potencia bélica importante, al final tienen mucha experiencia en luchar contra Rusia y en enfrentarse. En esos ámbitos increíblemente complejos, ¿no? Por las características. Y luego en estos tres países hay una visión, digamos, una polarización, porque igual que Ucrania, hay poblaciones rusas muy grandes y se habla el ruso. Y algunos están o muy identificados con Rusia y les gustaría otra vez, si no volver a regresar a Rusia, al menos que hubiera una clara interacción, y otros que son todo lo contrario, que lo ven como una amenaza, como un riesgo. Y estas fuerzas, primero, han hecho una gran diferencia. Los 5 países nórdicos, además de ser muy ricos, también son muy vulnerables porque se encuentran en la región geopolítica, una de las más complejas del mundo actual y la que en el futuro lo va a hacer, que es precisamente todo el mar del Ártico, que se está derritiendo. Por eso el tema de Groenlandia es tan importante como esta frontera que tienen en el mar de Barentszijn, precisamente con Rusia. Es que se puede explicar a los oyentes, si no tienen en su cabeza el mapa, Helsinki está a 250 kilómetros de San Petersburgo en línea recta. Cuando se hiela ese golfo de Finlandia, se puede ir andando y es la distancia que hay entre Madrid y Albacete. Así están Qué buen ejemplo. Al lado. Qué buen ejemplo, porque eso da perspectiva de la cercanía y de la amenaza. Y tienes obviamente a San Petersburgo, ¿no? Y a las capacidades militares en toda esa región. Y luego los barcos militares no salen por Crimea, la mayor parte salen por el Mar del Norte. Por eso es esta zona clave en la que ha insistido tantísimo Trump, por ejemplo, en la que ha querido inclusive comprar el territorio que es de Dinamarca. O cogerlo por la fuerza. O cogerlo por la fuerza, o lo ha insinuado, ¿no? Pero te habla precisamente de lo estratégico que es ahora y que va a ser no nada más como ruta comercial, sino como ruta militar. Es un tapón geopolítico frente a Rusia e incluso frente a China, sí, que está mucho más lejos, pero si viniera a través de Rusia por ahí. Y bueno, primero los incorporaron a la Unión Europea, ahora tienen estándares de vida y calidad de vida no del mismo tamaño que los países nórdicos, que son los más altos de toda Europa, pero sí bastante alto, muy superior a todos los otros países que se han venido incorporando en años más recientes. Y ese tema que primero fue económico y político para participar, ahora se está volviendo en un tema de carácter militar. Probablemente por el 22. Por el 22 y por el miedo que tienen, como tuvo en su momento Ucrania, a una potencial invasión y el riesgo que esto representa. Y más porque saben que esa región es una región súper caliente en términos geopolíticos y militares. Es como Taiwán y posiblemente será más importante en los próximos años conforme esa zona se vuelva más transitable para otro tipo de buques, no nada más comerciales, sino militares con otro tipo de características. Los submarinos nucleares ni se diga, ahí están. Los importantes submarinos nucleares rusos, ahí está su base, de ahí se mueven, de ahí salen. La flota de rompehielos nucleares, que está muy avanzada, mucho más la rusa que la del resto del mundo, que no han apostado igual. Así es, efectivamente. Hoy les comentaba yo a mis alumnos en la Universidad Francisco de Vitoria estos análisis comparativos entre qué es realmente China, qué es realmente la Unión Europea en términos geopolíticos y militares. Y si ponemos que Estados Unidos es un 10, porque es por mucho el que más tiene, Rusia es como un 8, 5, 9, y en lo nuclear y misiles de largo alcance, él es el 10 y Estados Unidos es el 9. Sí. China, muy bien, un desarrollo muy importante y demás, pero estará entre un 5 y un 6. Todavía un camino muy largo. Pero en Europa estamos en un 2. Sí. En armamento militar y en aviación, tal vez somos un 8, 8 y medio, porque tal vez la Armada, en combinación de aviones de caza y de combate, tal vez puede ser que sea la más importante del mundo o seguida de la más importante del mundo, superior a la rusa. Pero cuando la guerra se escala a misiles de mediano y largo alcance y ojivas nucleares, ahí el cambio es brutal. Y esto ha hecho que con los recursos de los países nórdicos y esta alianza con los bálticos, este grupo se haya vuelto muy, muy importante. De hecho, son los que han impulsado las sanciones
a Rusia, son los que han impulsado los apoyos. Solo estos países le han metido 26,000 millones de dólares en armamento, en apoyos económicos, y eso habla de compromisos directos, ¿no? Porque ven este riesgo o esta amenaza. Por ceñirnos un poco también a las cosas que suceden, teniendo en cuenta el incidente reciente de los drones rusos en Polonia, que no es parte de NB8, pero que está en la zona, evidentemente, es fronteriza con ese subsidiario de Rusia que es Bielorrusia. ¿Qué papel puede jugar, por ejemplo, NB8 en la coordinación de respuestas regionales? Porque al final es colectivo, es potencia, es agrupación. Ha sido muy importante, tanto que dos países, Finlandia y Suecia, que no eran parte de la OTAN, se volvieron parte de la OTAN por este acuerdo institucionalizado. Habían querido mantenerse en una posición más de medianía, de imparcialidad, pero esto ha llevado a eso. Y Polonia es el otro país también con un factor de riesgo enorme, y que bueno, pues como bien lo comentaste, como pasa por Ucrania, también las invasiones han sido por lo que antes era Prusia, y esa región. Entonces una región de mucho riesgo. Lo que estamos viendo aquí es un error, y no, ni siquiera es un error táctico, es el sistema americano operando bien en Ucrania que permitió que estos drones que iban a caer en Kiev se siguieran de largo. Armando Jiménez de San Vicente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. Siempre es un placer aprender contigo. Muchas gracias. El placer siempre es mío. Un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. En el corazón de África, un corredor de transporte promete transformar el comercio regional, la estrategia del continente. Sabemos que es un continente de futuro y por eso es más que relevante. Hoy charlamos de ello con José Ignacio Castro, ya saben, coronel en la Reserva y analista de Minerva Institute, para analizar en concreto la relevancia geopolítica del corredor Lobito, su importancia, los desafíos. José Ignacio, bienvenido, buenas tardes. Bien hallado, Rafa, un saludo muy cordial para ti y para toda tu audiencia. José Ignacio, para situarnos, ¿qué es exactamente el corredor del Lobito y por qué es una infraestructura estratégica para la Unión, para África, para actores globales como Estados Unidos o como China también? ¿Por qué? Bueno, el corredor del Lobito no es más que una ruta de comunicaciones sobre la base del antiguo ferrocarril de Katanga, por la cual se extraían riquezas en el pasado, en la época colonial, de recursos que antiguamente pues eran determinadas frutas, mucho caucho, algunos minerales, etcétera, que eran muy necesarios en la época colonial. Como la geografía manda, este corredor que va saliendo desde una zona que se llama Cooper Belt, que hablaremos ahora de ella, en dirección a Angola, precisamente a través del río Lobito, sigue siendo una vía de comunicación. Lo que pasa es que en vez de los recursos minerales y los recursos industriales y naturales que tenía la región en la época colonial, ahora hay otra serie de recursos. Tenemos al final un corredor logístico que puede reconfigurar el acceso a minerales críticos, que es relevante, que puede dar seguridad energética, industrial a Europa, pero que es anhelado, es deseado por otras potencias, ¿no? Al final es objeto de deseo por parte de China y hace también cosas para alterarlo o generar alternativas, ¿no? En eso hay que luchar para mantenerlo hacia Europa, si hablamos ya un poco de intereses propios, ¿no? Efectivamente. La zona que es de interés para todo el mundo es la zona que habíamos hablado del Cooper Belt. El Cooper Belt es una zona que se encuentra al sur de la República Democrática del Congo y hace, en cierto modo, límite con una región del norte de Zambia. Esta zona es tremendamente, por el nombre que tiene, rica en cobre, pero también es rica en cobalto y es rica en uranio.
Esta zona está muy bien comunicada con otras zonas de la República Democrática del Congo que se llaman Kivu del Norte y Kivu del Sur, que son tremendamente ricas en todo tipo de tierras raras, también en oro, en diamantes, etcétera. Total, que de algún modo todo esto que está en el corazón de África, las potencias están intentando ganarse, por así decir, el control de estos recursos y poderlos transportar en alguna dirección. En el caso occidental, Estados Unidos, Unión Europea, incluso a veces China, pero bueno, sobre todo Estados Unidos y Unión Europea, quieren sacarlo hacia el occidente, claro. Es decir, hacia Angola y que salga hacia los mercados de Europa y hacia los mercados norteamericanos. En el caso de China hay otros intereses y hay otros corredores. ¿Cuáles son los principales riesgos, José Ignacio, de tipo geopolítico que pueden comprometer la viabilidad del proyecto que quiere fomentar la Unión Europea? Porque atraviesa Angola, Zambia, República del Congo. Sabemos que las zonas de Kivu que has mencionado han estado en disputa con M23. Hay muchos actores ahí, también estados incluso, Ruanda, etcétera, ¿no? Bueno, la Unión Europea, dentro de su iniciativa de la European Union Global Gateway, intenta de alguna manera no agresiva y siempre intentando respetar los derechos humanos que están tan vilipendiados en esta zona para obtener de alguna manera los minerales con algún tipo de código ético. Cosa que otras, digamos, empresas, no solamente los países, porque aquí son todo tipo de actores, son estados, individuos, organizaciones, grupos, y extraen los minerales de una manera que no es tan ética como lo puede hacer la Unión Europea. Por lo tanto, ahí estamos en una pequeña desventaja en cuanto a esa falta de ética de otros actores y a ese posicionamiento más ético que tiene la Unión Europea. Pero aún así estamos luchando por ello. Estamos luchando por ello y es posible que, teniendo esperanza en que los gobiernos cambien y que se fomenten los derechos humanos, se pueda realizar una explotación relativamente, entre comillas, humanitaria de todos los recursos que tiene esta región. Sabemos, José Ignacio, que China va con otra vitola a África porque no tiene el pasado colonial, que Europa está intentando borrar esas huellas. Ha habido una cumbre Unión Europea-Unión Africana celebrada en Angola recientemente que ha devuelto el proyecto a primera línea. Al final, ¿qué es lo que puede ofrecer Europa más allá de ese respeto a derechos humanos? No sé si desarrollo regional, no sé si garantías de que no se cae en la trampa de la deuda de la que acusan a veces a China, no sé si con razón o sin razón, pero en cualquier caso nosotros tenemos una desventaja que superar de partida, que ellos no. Efectivamente. Los intereses de China o de las empresas chinas es extraer todos esos recursos minerales en dirección este, al contrario que los occidentales que lo llevan en dirección oeste. Los chinos quieren sacarlo a través de una línea que se llama TAZARA, que es Tanzania-Zambia Railway, que también está basada en un antiguo ferrocarril que va a dar al puerto de Dar es Salaam. Nosotros, o los europeos, o la Unión Europea, está apostando por una serie de proyectos no solamente de extracción, sino lo que está haciendo es ofertando un pack en el cual hay infraestructuras, en las cuales hay comunicación, en el cual hay desarrollo económico y en el cual hay una oferta, porque vamos a partir de la base de que la Unión Europea y España tiene un liderazgo en temas de energías limpias que le pueden llevar a toda esta zona a un estado de prosperidad. Cosa que con otros actores no ocurre. Otros actores pagan y extraen y no se preocupan de lo que pueda estar ocurriendo dentro de la zona, con un código ético que no tiene la Unión Europea. De hecho, los europeos tienen un código que se llama el famoso 3TG, en el cual todos los minerales que tienen que extraerse tienen que hacerse con una especie de parámetros éticos para que estos minerales sean extraídos dentro de ese código que la Unión Europea se ha marcado.
Ponemos sobre la mesa lo que podemos, esperemos, porque me parece que es estratégico y por eso merecía el análisis, que en ese caso nos llevemos el gato al agua desde Europa, lo que garantizaría, entre otras cosas, una cierta autonomía estratégica en materia de minerales sensibles para nuestro continente. José Ignacio Castro, analista de Minerva Institute, muchas gracias por tu análisis, un abrazo, hasta la próxima. Ojalá sea así, un abrazo, un saludo muy cordial para todos. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. A continuación,